vos me dirás por dónde No, empezamos. hermano, la idea es que sigamos hablando como estábamos hablando. Bueno, pero Olvidémonos de entonces que esto está empecemos aquí. como cronológicamente, ¿o qué? Sí, sí. La primera pregunta que yo les hago a todos es ¿cuál es la primera referencia que tienen como de la trova? Es decir, porque me interesa mucho encontrarme de pronto, o sea, hacer un marco de referencia de cómo era la trova en Medellín y en Antioquia antes de que llegaran los festivales que organizó Augusto Vázquez. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que vos viste trovar a alguien? Ya. O si vos conocías la trova desde pequeño. Lo tengo muy claro. Ve, el desfile de silleteros bajaba por la avenida La Playa. Se iniciaba en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Y ahí se iniciaba el desfile de silleteros. Nosotros vivíamos en toda la avenida La Playa, entre Córdoba y Girardot. Entonces cada año veíamos pasar el desfile de silleteros. Yo estando muy niño, yo creo que yo teniendo 8 o 10 años, me acuerdo, el desfile de silleteros era una muestra de todas las cosas importantes del folclore antioqueño. Y dentro de ellos, yo me acuerdo que yo estoy sentado, imagínate qué tan chiquito estaba, yo estaba sentado ahí en la acera, viendo pasar el desfile de silleteros, y yo de pronto veo unos señores que venían trovando y diciéndole trovas a la gente que estaba a la orilla. Entre ellos un señor del cual me acuerdo perfectamente, porque era un señor muy alto, por ahí de un 80, un 85, robusto, con su sombrero aguadeño, con su tiple, y ese señor se llamaba Esteban Zuluaga, trovador de acá de La Ceja. Y yo vi a ese señor, él trovaba, yo soy Esteban Zuluaga, y él trovaba echando trovitas ahí, unas trovas. Y yo vi eso, hermano, y yo dije, pucha, yo me quedé. Y me bajé por ahí 2 cuadras, así entre la gente, oyéndolos. 2 cuadras, en ese gentío, en esa incomodidad de un desfile de silleteros, pero yo me bajé por ahí 2 cuadras oyéndolos. Y hasta ahí llegó como la historia de la trova mía. Y yo, de pronto, yo en un papelito escribía una trovita. Y se la mostraba a mi mamá. Y mi mamá me decía, uy, qué belleza, está muy linda. Pero no pasaba de ahí. Ya por ahí en 1975... Pero sí, eso que me contaste fue por ahí en 1900, ¿qué? 1968 o 70. Yo tenía 8 o 10 años. Yo soy modelo 60. Yo tengo 62. Y ya yo empezaba y de pronto escribía una trovita así, sin mucha métrica, porque yo no tuve orientación de nada. O sea, en la trova yo no tuve quien me orientara o quien me guiara o quien me dijera algo. Y por ahí en 1975 existía, si no estoy mal, en Todelar, un programa que se transmitía los sábados a las 8 de la noche. Se llamaba La Hora del Contento y era desde la Posada del Contento en la calle Colombia. Hacían un en vivo y normalmente hablaban de folclore, iba algún dueto invitado y llevaban unos trovadores. Yo no oía la hora de que fuera sábado 8 de la noche para oír La Hora del Contento. Y yo oía a los trovadores, pero en ese momento yo no tenía forma de grabar, no había forma de nada, ¿me entendés? Las grabadoras en ese tiempo eran de rollo así de cinta y en mi casa no había de eso. De rollo de cinta así grande encima, que ya, no existían los cassettes todavía. Y yo oía eso y para mí eso era una maravilla, yo no veía que fueran los sábados. Y ahí yo seguía por ahí escribiendo mis bobaditas y cositas. Y en 1977, yo seguía, ya había... es que yo creo que mi primer festival fue el 77, que me llevaron a verlo, fue en el 77, no en el 76, no cuando ganó Jorge Mario y no cuando ganó Guillén. Por eso es que tengo la duda de lo de la casa abandonada. En el 77, yo estudié en el Colegio San Ignacio, y en el Colegio San Ignacio eran 4 sextos bachilleratos, habían 4 sextos bachilleratos, y cada sexto lanzaba un candidato a la alcaldía de las fiestas. Se hacían las fiestas del San Ignacio y se lanzaba un candidato.
Y era una pura campaña política, pero muy en humor, ¿entendés? Era, mejor dicho, el que fuera más chistoso y todo el colegio votaba. Y nosotros teníamos un candidato que le decíamos Frijolito. Estábamos más perdidos en esas elecciones que hasta ahí habíamos dado ya por ahí 3 discursos y eso era el fracaso y nada. Hasta que yo le dije, hermano, venga que yo salvo esto. ¿Qué así? Le dije, venga, yo preparo el discurso. ¿Cómo así? Y preparé el discurso en trovas escritas. En trovas escritas. Hermano, eso fue el gol. Y ganamos las elecciones por ese discurso escrito por mí. Después, obviamente, había que hacer el discurso de posesión, otra vez escrito en trovas y muy bien escrito, y ganamos las elecciones. Y de ahí, hermano, yo dije, "Jue puta, yo tengo vena para esto". Pero, digamos, ¿vos aprendiste cómo era la estructura de la trova nada más con ver ese día Esteban Zuluaga? ¿O cómo aprendiste vos que era de una cuarteta que rimaba el segundo? No, porque yo digo que el sonsonete de la trova es muy fácil de grabar, ¿cierto? Era muy fácil un sonsonete. Y ese sonsonete, pues digamos, yo nunca he tenido el gran oído, pero tampoco malo del todo, entonces el sonsonetico le quedaba a uno y por eso aprendí a estructurar la trova, ¿cierto? Incluso las que escribía trataba de que me rimara el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Eso era muy común como en esa época. Sí, la trova cuadrada, sí. Bueno, y entonces ahí en el 77 ganamos esas elecciones y yo fui a ese festival de la trova, fui a una eliminatoria, no fui a la final, a una eliminatoria, y yo quedé, juepucha, ahí sí quedé con fiebre a 42, porque yo no conocía a ningún trovador. Entonces yo le trovaba a los amigos, y los amigos me decían, huevón, ¿pero qué te vamos a decir? Y le decía, digan cualquier cosa que yo contesto. Hombre, Aldo, yo me montaba en el carro solo y yo me echaba tandas solo yo mismo contestándome de una hora. Yo salía para Río Negro en el carrito y yo me demoraba una hora y en una hora, la hora era trovando. Eso sí, y cassette metidos, cassette a toda hora, oyendo trovas. En el 78... la verdad, pues uno era estudiante, uno como estudiante vivía muy pelado, no tuve oportunidad sino de ir a la final, ¿cierto? No podía ir al... ¿Ese fue en el Coliseo Iván de Bedú? En el Coliseo Iván de Bedú. ¿Y eso estaba lleno? No, hermano, lleno no es palabra, eso era una cosa de locos. ¿Y el Coliseo es como era ahora, así con gradería? Sí, así con gradería, tal cual, sí, tal cual, pues hoy es más moderno, pero tal cual, así como está. Y fue en el Iván de Bedú. Hermano, eso era un gentío tal, Aldo, que yo digo que ese festival el resultado no lo dio el jurado, el resultado lo dio la gente. ¿Vos sabés esa final cómo fue o no? Pues, pero contámela, de algo me han contado, pues. Esa final era Hernán Darío contra Miguel. Hernán, máximo favorito en ese momento, pues los de la Universidad de Antioquia manejaban la parada. Yo era ya estudiante de primer año de Derecho de la Universidad de Antioquia y en la universidad, digamos, había mucho estudiante con trova. Yo no tuve la oportunidad de conocer a nadie, yo no los conocía. Yo preguntaba de dónde está. No, es que la Facultad de Medicina es por allá, donde están por Juan del Corral, donde están Hernán Darío y Jorge Mario. Entonces aquí no, y yo no, nada, hermano, yo con unas ganas de conocer un trovador, pero nada, y uno iba allá a esa final, decime en una final uno qué oportunidad iba a tener, uno los veía como, hermano, unos dioses, ellos estaban en una urna de cristal allá metidos. Pues hombre, llega esa final y les dejaron ya la última tanda era tema libre. Entonces le dice Hernán Darío a Miguel. En ese momento estaba Anastasio Somoza, el dictador nicaragüense, en el poder, y estaban los sandinistas tratando de tumbar a Anastasio Somoza, que era la guerrilla sandinista tratando de tumbar a Anastasio Somoza, que era el dictador de Nicaragua. Entonces Hernán le dice a Miguel, ¿por qué no hablemos de Somoza? Que Miguel le dijo,
hablemos pues de Somoza, si acaso no lo sabía, bien pueda raje Somoza que yo rajo de la mía, le dijo Miguel, y ahí se arrancó la trova, se arrancó la tanda. Y la tanda y hablando de los sandinistas y todo lo que pasaba en Nicaragua. Y en una de esas le dice Hernán Darío a Miguel, se la puso en bandejita, diría yo. Le dijo, Miguel, vengámonos para Colombia. Entonces, vengámonos para Colombia, fueron... Ahí Miguel le contestó, una trova ahí sin mucha gracia, Hernán Darío otra trova mucha gracia, Miguel una trova mucha gracia, y de pronto le dice Hernán Darío, me acuerdo los dos últimos versos, contestame una pregunta, ¿y aquí qué vamos a hacer? Entonces Miguel le contestó, ¿y aquí qué vamos a hacer? ¿Y aquí qué vamos a hacer? ¿Y aquí qué vamos a hacer? Aunque mi trova sea mala, agarrar todo el fusil, tumbar a Turbay y Ayala. Y no fue que el jurado dijo nada, sino que el público no dejó seguir, hermano. Eso fue, en ese momento todos teníamos vocación revolucionaria. Estamos hablando hace 40 y punto años, y ser de izquierda era lo que era de moda. Y todos estábamos metidos con el tema de la izquierda. Hermano, eso fue una locura. Si vos algún día encontrás ese cassette, vas a oírlo, porque yo después volví lo oí, y Hernán le dice a Miguel, muy buena, era lo único que era, y Hernán seguía surrungueando el tiple, surrungueando su tiple, Hernán, y ese público enardecido, la gente parada, y Hernán decía, muy buena, era lo único que podía decir Hernán, y el jurado no pudo, y Hernán no pudo contestar la trova. ¿Viste? Bueno, entonces a Hernán Darío le tocaron la final del 78 al 79 con dos situaciones similares, claro. En el 79. Fue genial con lo del el Valle de Aburrá. Ajá. Esa trova, o sea, yo creo que hubo dos trovas que al bobo lo catapultaron. Hernán estaba bien enredado, porque no estaba trovando bien. Hernán había tenido una eliminatoria, como dicen en los caballos de carrera, sin despeinarse. La ganó maravillosamente. Y Hernán era el máximo favorito. O sea, pues es que al bobo no lo tenía nadie en sus cuentas. Y el bobo empieza a trobar a la noche y a echarse la gente al bolsillo. ¿Cierto? Y cuando la reina de Antioquia era María Patricia Arbeláez, era la reina de ese año, y le dice aquella famosa trova, le dice que las mujeres más lindas son las mujeres del valle, dice el bobo, y lo coge pues Hernán, aquello, un antioqueño vendido, las mujeres más lindas son las... Y cuando le dice él, un antioqueño vendido, y aquí te contesto ya, le dije que las del valle de la Aburrá. Puta, eso se torció. Y entonces, para acabar de ajustar, creo que fue ahí. Hernán había tenido toda la noche parroquia Antioquia, esa muletilla, parroquia Antioquia, tan. Entonces, me acuerdo que él le contestó, yo dejo que te aplaudan, muletilla en mi parroquia, y eso es lo que me demuestra la berraquera de Antioquia. Entonces le dice el bobo, la berraquera de Antioquia, déjate de hablar sandeces, porque esa trova de Antioquia la has dicho 50 veces. Entonces lo acabó. O sea, Hernán en el suelo noqueado, con la del Valle de Ray, lo coge con la otra y lo noqueó. Ahí lo noqueó. ¿Te conocí de pronto a Hernán Darío? ¿Le afectaron mucho esas dos derrotas así? ¿O pues cómo se vivió eso? Sí, uno vio que Hernán, ahí mismo, hermano. Sin embargo, Hernán era tan ídolo en ese momento que los llevaron a un tema impuesto. Que el tema fue la comida antioqueña. Que fue cuando empieza el bobo. Dice, el tema que nos pusieron, mi comida preferida. Como es que yo soy tan pobre, les traje carne molida. Empieza el bobo. Y desde que empezó Rodrigo, hermano, eso
fue una locura. Eso fue una locura, y se lo fue llevando, tanto que para Hernán, yo no me acuerdo bien cómo es, porque nunca volvió a escuchar pero mienta que fresas, o sea, hizo una combinación para allá, una receta pues que ni hoy en los restaurantes gourmet que llaman, existiría fresas con arepa o algo así, de Hernán de lo descuadrado que estaba ya, porque el bobo estaba trovando toneladas, Aldo, trovaba toneladas y el bobo se fue subiendo y Hernán mermando y le ganó con una contundencia impresionante. Hermano, terminó ese festival y ahí sí yo puedo decir que lo mío ya no era afición, lo mío ya era una enfermedad. A mí me invitaban a desayunar y yo contestaba, ya voy a desayunar, téngame ya el huevo listo, sí. Y arrancamos a todo. Era completamente enfermo, ¿cierto? Sí. Ya todo era en son de trova. Pero yo no encontraba un trovador con quien trovar, hombre. Nada, la cosa más triste sobre la tierra. Y me voy para unas fiestas a Heliconia. Había una feria equina. Y yo me arrimé a una casetica a tomarme un aguardiente. Cuando en esa casetica habían dos señores trovando. Y yo volteo, hermano, y veo que uno de los señores era Álvaro Vázquez Osorio, que había sido una de las figuras del Festival del 79, porque Álvaro había pasado a la semifinal. No sé si vos sabés, el primero iba directo a la final. Eran 5 eliminatorias. El primero iba directo a la final. Sí. El segundo iba directo a una semifinal. Y el tercero tenía derecho a ir a la eliminatoria siguiente. Excepto el del quinto día, o el del quinto día creo que pasaban los dos a la semifinal. Y hermano, yo veo que era Álvaro Vázquez, hermano. Pues yo que te dije, eso es como que a mí se me hubiera parecido mi Dios. Y estaba trovando con Carlos Mario Betancourt Camacho. Ajá. Y yo, hermano, el que quiere trovar, trova. Y en una de esas, ellos echaron una trova, yo ahí muy calladito. Y de un momento a otro, yo les metí, les eché una trova. Hermano, y se me vienen los dos engallada. Y esto se lo sostengo a Álvaro y se lo sostengo a Camacho. Los dos se me vinieron engallada contra mí. Y yo como león herido, hermano, no, los sacudí, los hice con ellos la 31, gol de chilena, no, eso fue una cosa maravillosa. Y esa caseta se fue llenando de gente al ver que estábamos trovando ahí, y de ahí nos llevaron para el pueblo, esto era en las afueras del pueblo, la feria equina, y nos llevaron para el pueblo y nos montaron a la caseta a trovar, ya trové. No, ese es el día, la noche más feliz de mi vida. Yo había podido trovar y había podido cumplir mi sueño. A mí que me pusieran yo creo que me pusieran un micrófono, yo trovar por ese micrófono y que todo el mundo me oyera. Entonces ya Camacho yo tengo mucho que agradecerle a Camacho y a Jaime Betancourt, el hermano. Ajá. Ellos ahí mismo vieron como que en mí había madera. Entonces ya me invitaron a su casa, que yo fuera a su casa. La casa quedaba como por la 70 hacia Belén, o sea, por ahí. Y muy querido, don Conrado se llamaba el papá, no me acuerdo cómo se llamaba la mamá. Uy, me atendieron, hermano, y me recibían en esa casa. Y fui muy allegado a ellos. Me cogió Camacho y Jaime, me cogieron pues como los padrinos míos de la trova. Y yo iba mucho a la casa de ellos, ya trovamos, y allá iba Álvaro Vázquez, ya trovamos. Entre todo esto, yo en esa afición por la trova, nosotros teníamos una finquita en La Estrella y yo me mantenía ahí en el pueblo de La Estrella. Había un granero que se llama el Granero de Pacheco. Y ahí en el Granero de Pacheco yo trovaba mucho con uno que le decíamos Mario Pecoso, que era el chofer de un camión. Rimaba taburete con silla, ¿no? En la vida pudo rimar siquiera una trova, pero trovábamos y eso se llegaba a la gente. Y había un señor, Jaime, que tenía un estadero que llamaba el Estadero La Gloria. Y entonces ahí nos oía trovar. Ya cuando yo me hice, digamos, ya con estos, yo invité
a Camacho sería, a Camacho tal vez, y fuimos a la Estrella, a ese granero, y ya trovamos ya con un trovador bueno, ¿cierto? Y trovamos ya, y dice Jaime, eso era por ahí diciembre del 79, dice Jaime Paraíso, le decíamos Jaime Paraíso, y dice Jaime, hombre, yo voy a organizar un festival de la trova, vos participáis, yo ahí mismo organícelo, y organizó un festival en el Estadero La Gloria. Y ese festival fue el primer festival que yo trové en mi vida y me lo gané. El virrey fue John Jairo. Pérez. John Jairo Pérez, sí. Y estamos hablando del año 80, por ahí febrero del 80. Sí. Y ese me lo gané yo y el virrey fue John Jairo. Pero John Jairo ya había participado en el del 79, ¿cierto? John Jairo sí, lo habían eliminado. A él le fue como muy mal en ese 79, Sí, ¿cierto? sí, muy mal, lo habían yo creo eliminado. que yo tengo por ahí una trova sin rima de él. Sí. En el 79, que iba a rimar como que yo soy del Alzate Avendaño. Y dijo, yo soy del Gilberto Alzate. Pero no digo Avendaño. Avendaño se lo tragó. Y hermano, ya con esto yo ya llevé allá, pues trovadores, ya empecé a llevar trovadores a ese granero, hermano, y eso, sabían, llegábamos nosotros a trobar, allá estuve con Carrasquilla, estuve con Miguel Ángel, estuve con Jorge Mario, estuve con John Jairo, estuve con Camacho, estuve con muchos allá, y hermano, eso se llenaba, hermano, eso a la gente, eso casi que no podían pasar los carros, la gente oyéndonos trobar en esa época. ¿Qué parte de la Estrella era eso? A media cuadra de la iglesia, saliendo hacia el norte, pero no de la parte de abajo del parque, sino de la pura iglesia. Salís hacia el norte, hacia el norte, hay media cuadrita, mano derecha. Ahí el granero. Hay un lugar que se llama como el Trovador, ¿sería ese o qué? No. Hay un lugar ahí, no me acuerdo si es como un bar o algo, que se llama el Trovador. Sí. Es que, hombre, sí, como una tienda, un granero. Sí, un granero. O sería que lo puso así. Yo no sé si lo pusieron así después. Pero nosotros le decíamos el granero de Pacheco, porque al dueño le decíamos Pacheco, que Hernán Escobar, porque era bigotudo, muy parecido a Pacheco, y le decíamos Pacheco. Pero ahí fue, incluso no hasta hace mucho, había una caja con una trova mía, donde decía que ahí en ese lugar era donde yo me había hecho trovador. Sí, escrito ahí en una caja. Gozábamos mucho, Aldo, porque era un momento que yo digo, hoy yo respeto, hoy son unas personas que conforman unas trovas, ustedes hacen unas trovas realmente maravillosas, la rima, la métrica es maravillosa, el segundo verso, que es donde se sabe quién de verdad es trovador o no, ese segundo verso de ustedes es perfecto. Nosotros en ese tiempo usábamos las famosas muletillas, porque es que no habían escuelas, Aldo, todos aprendíamos a trovar así, éramos del monte, sí. Montunos. A propósito de eso, en esa época yo, con la investigación que he hecho, tengo una teoría, es que la gente no aprendía a trovar, sino que la gente se daba cuenta que sabía trovar. Exacto. Pero no había como como una intención como de mejorar la técnica de la trova, era simplemente comunicar alguna cosa y ya. Y era el que fuera más defendidito ahí arriba y más chistoso y más, el que llevara una chispa por dentro, había que tener la chispa por dentro, no era que yo hago trovas muy bonitas y pare de contar. O sea, eso no era como muy tenido en cuenta por los trovadores, sí. Como empezar a hacer buenos segundos versos, como lo que ya hizo después Pucheros, de embellecer mucho eso, sino que era como una forma de comunicarse muy básica, pues. Y era lo que te quería decir, y era un encuentro de culturas, porque es que vos te encontrabas a Hernán Darío, estudiante de medicina, te encontrabas al Negro Arenas, un maestro de Amalfi, era el negro, era de Yolombó, o te encontrabas al Bobo de Caldas, que tenía ordeñado unas vaquitas y tenía, eso se llamaba tienda mixta el Pombal, en Caldas. Cuando eso, pues Caldas ya ha crecido mucho, y Caldas ya se unió con la Tablaza, pero en ese momento el Pombal quedaba antecitos de llegar a Caldas, y era un granerito ahí a mano izquierda, una tienda mixta. Y ahí el Bobo tenía unas vaquitas ahí detrás y ahí ordeñaba sus vaquitas y ahí nos veíamos, éramos muy amigos, iba mucho a hacerle visita yo.
Y él se dedicaba era a eso, o sea, En ese momento él tenía sus ganaditos, sus vaquitas, tenía todo, pero él era negociantico, él le gustaba el negocito y se ganaba una comisioncita también de la venta de una casita, ¿no? El bobo siempre fue avispadito, el de bobo nunca tuvo nada, era muy avispadito. Y yo iba a hacerle mucho la visita ya. Y a raíz ya cuando me conoció nos hicimos muy amigos. Ahí, yo creo que fue en ese Festival de la Estrella. Él no trovó, pero él fue. Y ese año me gané todo, Aldo. Todo. Lo único que no me gané fue un festival en Urrao. No se me olvida que fuimos a Urrao a trovar. Un paseo más bueno. En bus nos fuimos, pasamos delicioso. Y me tocó trovar contra un trovador de Urrao que se llama Gabriel Hernando Díaz, creo que le decían Bernao. Y Gabriel Hernando Díaz, hermanos, yo no he visto una localidad, yo le digo que donde Rigurán vaya a correr a Urrao no pierde, puede ir Pogachar, puede ir todo, Vigengar, pueden ir todos y Rigua ya no pierde. Yo no he visto una localidad que pese más. Bernardo ese día con una trovita buena, pues ahí, pero nada. Y yo inspirado. Y dele, y le ganaba una tanda, entonces, ¿qué otra tanda? Entonces, otra tanda, ¿verdad? Me acuerdo que en la tanda final, y no es nada con Rigo, acaban de pasar los campeonatos nacionales de ruta, y Heriberto Urán, no Rigoberto, Heriberto Urán era un ciclista que era del equipo Castalia. En ese momento existía el equipo Castalia de ciclismo. Castalia era una bebida de Postobón que desapareció muy rápido. El equipo Castalia, y Heriberto Urán era de eso, y Heriberto Urán quedó campeón nacional de ruta. Y estábamos en la tanda final y me dijo Bernardo, es que Urrao es la berraquera. Y yo le dije, Urrao es la berraquera y eso nadie lo refuta. De aquí es Heriberto Urán, campeón nacional de ruta. Oiga, hijo, eso se prendió, hermano. Y para acabar de ajustar, yo no sabía Heriberto Urán estaba en el sitio. Y yo dije, no, mano, lo maté, lo asesiné. Pues, hombre, eso fue una emoción muy pasajera, ¿oíste? Muy pasajera. La trova mía se les olvidó ahí mismo y volvió Bernardo con su trovita y Rey Bernardo y Virrey Ricardo, ¿cierto? Ni la trova de Heriberto Urán me valió. Pero ese año me lo gané todo. Y de hecho, para Álvaro Mejía, que para mí fue una persona a la que la trova le debe muchísimo. ¿Te tocó Álvaro Mejía o no? Yo lo conocí, sí. Hermano, Álvaro era primero un señor a carta cabal, un hombre de una honorabilidad, de una gentileza, un caballero en todo el sentido de la palabra, y un hombre que no conoció el egoísmo, él todo era para la trova y el bienestar del trovador. Me acuerdo que Álvaro puso, él tenía un periódico que lo sacaba, pues periódico le decíamos, un pasquincito ahí muy simpático, y o sea, me daba favorito para 1980, no, que el que se ha ganado todo, Rani, yo era el favorito para el 80 y para todo el mundo, yo era el favorito, en Todelar me daban de favorito, no, pues el que se ha ganado todo, la revelación de la trova, Rani. Hombre, también la fama mía duró minuto y medio. Hombre, llegué a ese festival del 80. La primera tanda me tocó con Arnoldo de Jesús Narváez. ¿Te tocó Narváez o no? Claro. Narváez rimaba taburete con silla también. Era un personaje muy charro. Una tanda ahí sin mayor gracia, nada. Bueno, siga ahí como le toca a uno en los festivales, ¿cierto? Una estándar bueno, ahí nada. Después no me acuerdo con quién, pero me acuerdo que la primer Festival Nacional de la Trova, mi primera tanda fue con Narváez, que yo dije, bendito sea mi Dios, porque uno quiere que le toque con uno bueno de entrada. Eso influye mucho. Y bueno, siguió. Y de pronto ahí más adelante me toca nosotros habíamos hecho unas eliminatorias, unas preeliminatorias. Ajá. Y esa había sido en un restaurante que llamaba Tierra Antioqueña, que era en Colombia con la 70. Y a mí me había tocado con Crisanto.
también ahí que me preliminatoria porque éramos nuevos los dos. Y yo llegué a Crisanto, lo despaché en Parboliones, clasificó Ricardo, Crisanto ahí le tocó seguir trovando para ir, y vuelve y me toca Crisanto ahí en el festival, y uno pues, la verdad, subidito, y me ha cogido Crisanto y me ha pegado una zarandeada, que vos no te imaginas, Aldo, me volvió miseria, me volvió rope trabajo, pues Ricardo eliminado para la casa. Ahí me quedé de tiplero el resto del festival acompañando, todo el mundo me decía acompañame, y yo con las ganas de subir a ese escenario, ¿qué más hacía? Coge el tiple y suba. Y me quedé todo ese festival del 80 ¿Viste? Acompañando. Ese festival del 80, ¿vos te acordás si fue el primero que organizó Astrocol? El primero que organizó Astrocol, sí. El 79 fue cuando ya todo el mundo dijo, no más, nos vamos, hacemos rancho aparte. Yo no formé, el presidente era Álvaro Mejía y fue quien lideró todo ese movimiento. Pero vos te acordás de detalles de cómo fue esa transición, esa coyuntura, por qué fue el problema con Augusto Vázquez. Pues hombre, decían que Augusto Vázquez estaba ganando mucho dinero y que ese dinero no se estaba trasladando a los trovadores. Pues en realidad, hombre, yo lo único que digo es que este señor Augusto Vázquez organizaba unos festivales maravillosos y el tema económico, pues yo digo que, o en mi caso, no, pues yo como estudiante vivía pelado, ¿cierto? Pues en mi casa tenían modo y me daban buena educación y me daban todo, pero uno vivía como estudiante pelado. Yo en realidad nunca sentí que Astrocol me hubiera dicho, vea su plata o por trobar. No, la vida siguió. Puede que se hayan mejorado los premios, como yo no trové en el 79, no puedo decir que se hayan mejorado los premios para el 80, sería en lo único, pero de resto pues Astrocol organizó sus festivales, pero básicamente era que porque se decía que Augusto estaba recibiendo mucho dinero y que eso no le estaba trasladando a los trovadores. Y entonces ese festival del 80 lo organiza Astrocol, pero lo organizó básicamente con la misma estructura que ya venía. Exactamente igual. ¿Y vos te acordás, vos conociste a Augusto Vázquez por esa época? Sí, claro. ¿Y vos te acordás él como que dijo, pues porque a nadie le va a gustar que lleguen y le quiten como un evento que uno creó, que vos no te acordás? Sí, no, ninguna reacción, no escribió, yo no puedo decir que hubo una entrevista que hubiera dado para un periódico, para una emisora hablando mal de los trovadores, no, nada, absolutamente nada. Yo me acuerdo que en el 79, sí, tal vez sí, que hubo que suspender una noche porque se armó un bochinche, fue en el 79. Me acuerdo que hay una declaración donde él dice, quiero decir que nosotros no tuvimos nada en la escogencia de los jurados los escogieron los trovadores. Era un hombre era muy político y era muy educado, era una persona de muy buen trato. Ese es el recuerdo que yo tengo de Augusto Vázquez. Ajá. Pero entonces vos lo conociste en esa época, ¿por qué? Pues por ser el organizador, sí. El organizador, el doctor Augusto Vázquez, un hombre importantísimo. Pero nunca tuviste trato con él. No, nada, fuera de un saludo nomás. Y después de que le quitaron el festival, como que se alejó, pues. Sí, no, o sea, tuvo un retiro digno, hay que decirlo. Él nunca ni se fue en contra de los trovadores, ni se fue en contra de Astrocol, nada. Él se retiró y pasó a la sombra. Nunca lo volvimos a ver en un festival, nunca volvió, pero nunca tampoco se fue en contra de Astrocol. ¿Vos te acordás, en ese festival del 80 no participó ni Jorge Mario Correa, ni Hernán Darío Incapié? No. Era tal vez porque ellos eran muy como de la corriente de Augusto. De Augusto, sí. Y entonces a ellos en el 81 les cobraron mucho eso, a Hernán Darío y a Jorge Mario los maltrataron mucho en las tandas, diciéndoles que se habían ido con Augusto Vázquez, que no habían apoyado la asociación. Sí, ¿te acuerdas de eso? Sí, mucho, les tiraron muchísimo a ellos. Incluso que en paz descanse, el que más fuego le echaba al candil era Jorge Carrasquilla. Jorge le echaba mucho fuego a eso, porque Álvaro Mejía era el presidente, pero Álvaro era un hombre mucho más conciliador, más amigable. En cambio, vos sabes que Jorge era un hombre temperamental y Jorge le echó mucho cebo a ese candil, mucha leña a esa brasa. ¿Eso pudo haber influido en que Jorge Mario se fuera como retirando? ¿O qué? Sí. De hecho, aquí te voy a saltar un poquito, en el 83
me acuerdo de dos trovas. Cuando en el 83 en el Rey de Reyes, en la Posada del Contento, empieza la tanda que dice Carrasquilla. Entre Jorge Mario y yo siempre ha habido una rencilla. Si me perdona Correa, le perdona Carrasquilla. Y Jorge le contestó, me perdona Carrasquilla, yo que te quiero preguntar, yo que no te he hecho nada, ¿qué me vas a perdonar? Me acuerdo de eso. Y, o sea, y me acuerdo que yo recogí mi novia, recogí a Jorge Mario, recogimos la novia de Jorge Mario y nos fuimos para la Posada del Contento. Y Jorge me dijo, hoy me va a tocar volver a lidiar con este tema de que van a decir que yo no los apoyé. Me acuerdo que en una asamblea de trovadores de Astrocol, Jorge fue, año 81 tal vez, 82, fue a una asamblea y habló muy bien. A todos los trovadores le digo, hombre, yo lo único que estoy haciendo, yo estoy es por la trova, yo me he retirado un poquito por los estudios, yo estudio una carrera que es supremamente complicada, yo no me puedo dedicar a la trova de tiempo completo, yo estoy de salida, me parece muy bien lo que están haciendo, Augusto Vázquez fue mi amigo, es mi amigo, pero no quiere decir que yo no los apoye a ustedes. Jorge, muy diplomático, fue y se presentó a una asamblea de Astrocol. Eso fue una noche también. La oficina de Astrocol quedaba en Caracas con Sucre. Un segundo piso. ¿A vos no te tocó esa oficina que tenía Augusto Vázquez en el Teatro Ópera, donde organizó los primeros festivales? No, esa no me tocó. ¿Quieres que siga el apartamento del poeta Montoya? Del poeta Montoya. El poeta Montoya, muy simpático, tenía detrás de la puerta, no sé si te han contado esta historia, unas lápidas. No. Unas lápidas de los amigos que no lo habían vuelto a visitar. Entonces todo el que llegaba a la casa volteaba la puerta a ver si estaba en la lápida. El poeta Montoya hacía una lápida de los que no lo habían vuelto a visitar, un personaje. Yo me acuerdo que uno en los videos veía al poeta Montoya que se paraba con su pelo blanco y hacía así cuando había una trova buena, siempre la celebraba. Un personaje. Listo. Ricardo, entonces, a ver, podríamos decir que después del 75, después del primer festival, eso empezó a coger ya una fuerza impresionante. O sea, antes del 75 la trova era otra cosa, era una cosa como la que vos viste de Esteban Zuluaga, esporádica, muy... No, encontrar un trovador era un parto de mula. O sea, todos los trovadores cuando llegábamos a una presentación éramos dioses. Pues, o sea, a nosotros nos tocó alternar, a John Jairo y a mí, nos tocó alternar con los Visconti en su momento, con Elenita Vargas en su momento glorioso. Y te voy a decir una cosa, éramos tan importantes o más importantes John Jairo y yo que los Visconti que Elenita Vargas. Era un momento donde los trovadores era un ser que había brotado, que había parido la tierra y era un ser especial, porque éramos muy escasos, es que éramos muy poquitos, y buenos sí que eran poquitos. Entonces, hermano, éramos unos dioses. Nosotros hicimos unas presentaciones, pucha, que no te imaginas, momentos maravillosos. Hay algo de ese 76-77 que a mí me llama mucho la atención, y es como yo lo llamo un choque, pero tal vez no es un choque, digamos un confluir. Esa mezcla de la trova rural, sí, con personajes como por ejemplo Ladrillo, que venía del campo, claro. Miguel también. El godo minero. El godo era minero, pero era lavador de oro. Lavador, no minero de socavones ni de nada, de lavar oro en los ríos. En el argot de la minería se habla de una medida que es el castellano, un castellano de oro, no sé si lo habías oído mentar. No. ¿Esto cuánto es? Hombre, ¿qué sacó? Saqué 2 castellanos de oro o 3 castellanos de oro, es una medida. ¿A cuánto equivale el castellano? No te sé decir. Y el godo usaba mucho eso. Decía, te voy a dar un castellano de abrazos. Le decía a uno, el godo, que él usaba, el godo era una maravilla. ¿Y el godo llegó, por ejemplo, a Medellín por la trova o por qué se pudo haber dado esa migración? No, yo no creo.
Yo no creo, yo creo que él tenía familia en Medellín y eso fue lo que lo hizo venir. Pero no te sabría ¿De decir. dónde fue que vino el Godo? El godo era de Amalfi, era del nordeste en todo caso, del nordeste antioqueño. Creo que sí era de Amalfi. Pero te estaba diciendo, era como esa confluencia de trovadores rurales Eso era una que belleza. traían esa tradición de la arriería, del campo, y eso contagió muy rápidamente a los universitarios. Sí. Tan rápidamente se dio un nicho en la Universidad de Claro. Antioquia. Ujú. ¿Por qué crees vos que se dio eso ahora y por ejemplo hoy no es así? Hoy a la gente en las universidades no le llama propiamente la atención la trova. ¿Por qué pudo haber sido en esa época ese boom de las universidades y también de pronto cómo era ese choque de trovadores rurales y trovadores de la urbe, de la ciudad? Ese choque era bellísimo, era hermoso. Y es que mira lo que te estoy diciendo. El Negro Arenas, un maestro de pueblo. Sí. Jorge Mario, un estudiante de medicina, ¿cierto? Gustavo García, virrey del 75, un prestigiosísimo abogado. Virrey del 75, fue virrey de Gregorio Becerra, Ajá. un prestigioso abogado. Te tocó Chocolito, nunca te hablaron de Chocolito. Sí. Chocolito, arriero de profesión. Ladrillo manejaba un camión de escalera en Jardín, un camión de escalera. Esa historia lo sabías, que manejaba camión de escalera. Manejaba camión de escalera. El Bobo tenía su granero mixto, el Pombal, en Caldas, Antioquia. John Jairo, en ese momento John Jairo era estudiante del Alzate de Avendaño, pero usted sabe cómo se levantaba John Jairo los pesitos, ¿o no? No. Puliendo ataúdes en una carpintería, donde hacían esa historia, si no la sabía. Hacían ataúdes. Y John Jairo boleaba papel de lija ya y con eso se conseguía la platica para los pasajes, para el fresquito, para todo, boleándole lija a los ataúdes. Era un encuentro de culturas maravilloso, Aldo. Y eso a Guillén Culebrero. Guillén embolataba un duende, ese hombre era una maravilla. Y tenía dados cargados, eso era un personaje. Mario Tierra, un hombre de Fredonia, Antioquia, montañero. Y entonces te ibas encontrando esta cantidad de personajes, como encontrabas, lo que yo te decía, esos dos muchachos universitarios con una tendencia clarísima hacia la izquierda, marcadísima, pero marcadísima, pues ahí el godo no existía, ¿cierto? El godo no existía, era una trova muy social, muy social, y nos enfrentábamos a trovadores que traían unas historias muy bonitas del campo. Yo, porque me crié en finca, digamos, pues me crié los fines de semana y las vacaciones en finca, donde se ordeñaba ganado y donde se enjalmaba una mula y donde yo me defendía, digamos, en esos campos. A mí no me cogían mal parada. A mí si el Chocolito me preguntaba qué era un sobernal, yo les sabía explicar qué era un sobernal para amarrar la carga de una mula. En eso me defendía, pero normalmente Jorge Mario, cuando había visto una mula. ¿Oíste? Pero me decía, ¿quién fue el Pucheros? Pucheros me decía que hay algo muy simpático y es que en esa época estaba ese choque de, ¿cierto? O sea, esa mezcla hermosa de lo que vos decís, Sí. eso variopinto, eso salían, hemos hecho un festival con todos los matices, Sí. ¿sí o no? Pero ganaban los del campo. Exacto. O sea, ganó Guillén. Becerra. De pronto del 76 les ganó Jorge Mario. Guillén. Ajá. El Bobo. Sí. 78 Miguel de Fredonia. Fredonia después. Después el Bobo de Caldas. Ahí John Jairo. 81 fue... el Bobo repitió. 80 el Bobo, 81 John Jairo y 82 Ladrillo. Entonces, sí, como que se la turnaban, pero como que los duelos estaban más como... ¿Estaban más parejos o ganaban más los del campo? Ganaban más los del campo. Porque ahora viene un trovador del campo Uy, Festival no. Nacional y se lo parrandean. Se lo parrandean. Ganaban más los del campo. Hombre, me voy a devolver un poquito atrás para que hablemos lo de la tanda de la casita abandonada. Ajá. Que a vos te han hablado de eso. Sí. Yo no me acuerdo si fue en el 76 o en el 77, pero yo me acuerdo y después la oí en cassette y la oí en vivo. En vivo por la emisora que se transmitía. Cuando yo no pienso cómo a una persona como al Godo Fernández se le pudo ocurrir eso. El tema que les pusieron fue una casita abandonada.
y una persona que sea capaz, la tanda empieza, les dicen la casa abandonada, y empieza el bobo la tanda y dice, a la orilla del camino, una casita sin paja, que el resplandor de los soles, el baré que ya le raja. Así empezó la trova del Godo. Dentro del tema empiezan a hablar de que la casita la abandonaron por la violencia, que la casa estaba abandonada por él. Y de pronto uno sacar, primero cuadrada, una trova cuadrada, sacarla con esta profundidad y decir, guardaron los asadones, ya no servían para nada, los hicieron municiones o los volvieron espadas. Mano, eso es increíble, que a un hombre con segundo de primaria o con tercero de primaria, un minero, señora Meteo, saque eso. Explícame eso. Pues eso no, yo digo que eso no tiene ninguna explicación, eso es simplemente una iluminación que tuvo ese hombre en ese momento de hacer primero una trova tan bella y con esa profundidad. Un hombre de segundo de primaria, del campo, sacar eso. Y eso fue el Godo y ladrillo. Y ladrillo. Y ladrillo. 76 o 77 tal vez. Sí, no fácil. 77. Eso fue una belleza. Y esa tanda, pues eso pasó, pero es menos que no fue una instancia final, porque pues si no hubiera sido rey nacional. No, matando una noche eliminatoria, y le pusieron ese tema. Bueno, para que no nos quede nada como en el orden cronológico, no hemos hablado de Pastor y Aurora. Yo iba mucho al río Arma, hombre, al pueblo, al corregimiento de Arma antes de eso, más ahí por el Oro, porque una noviecita que yo tenía finca por allá, entonces yo iba a visitarla. Y uno paraba donde Pastor y Aurora, que era un comederito de pescado y un barcito que había ahí en todo el puente cuando apenas volteabas la Pintada y cogías hacia Arma, en todo el puente estaba el sitiecito de... Pero ahora uno llega a la Pintada y ahí sigue como todo ese cañón para Supía. No, aquí adelantico de la Pintada, 1 kilómetro y medio, te metes a mano izquierda para el río Arma. Ah, eso es como la vía para Aguadas, ¿no? Por ahí se va a Aguadas, sí señor. Okay. Ahí. Y ahí estaba lo de Pastor y Aurora. Ellos eran... Y era muy conocido el restaurante, porque mucha gente me hablaba de eso. Sí, era muy conocido. Ellos llegaban y sacaban, entonces la gente les decía, unas trovitas. Ellos sacaban su guitarra y se ponían a trovar ahí con guitarra. Y cantaban ahí unas trovitas. Pero es que, vuelvo y te digo, Aldo, la trova era tan desconocida. Mira, es que me faltó decirte, vos no sabes, pongamos la influencia que estoy seguro en los de mi generación tuvo, pongamos, el Testamento del País, el libro del doctor Agustín Jaramillo Londoño. Ese libro tuvo una influencia en nosotros impresionante, porque ahí habían trovitas, las trovas de los Pombales, yo no sé si se acuerda, las trovas de los Pombales, y lo que no tienen lo tienen en animales, porque son la misma cosa, animales y pombales. Eso era una maravilla, y uno se aprendía esas trovas, ¿cierto? Mire, cuando surgió el profesor Yarumo, uno veía el programa por oír las trovas del comienzo. Allá arriba en aquel alto donde nace la quebrada había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba, pero un hombre irresponsable cogió el monte y lo quemó. La tierra quedó pelada, la quebrada se secó. La gente, al verse sin agua, matas de monte sembró, volvieron los pajaritos y el agua también volvió. Pero bien entonada su trova. Uno veía el profesor Yarumo por oír esas 3 trovitas del comienzo. Uno ver a Pastor y Aurora, eso era una maravilla. Yo tendría la oportunidad de parar allí 2 o 3 veces en mi vida, y eso era una maravilla. Uno veía eso como algo fuera de lo común. Ella era una mujer robusta, bastante robusta, y Pascual era un hombre aguardienterito, buen conversador,
buen conversador. Ella vivía más adentro en la cocina que en realidad aquí con los clientes, y él sí se mantenía con los clientes. ¿Y ellos eran pareja? O sea, Eran esposos. parejas, sí, sí. ¿Y las trovas eran aprendidas o eran improvisadas? Aprendiditas, ellos cantaban las mismas cada 8 días. Entonces la historia es que Augusto Vázquez los vio y por eso le dio por hacer un festival de la trova. Entiendo que esa fue la historia, sí. Hay en un libro de Juan Gonzalo Benítez, que es un periodista muy amigo de los trovadores, que él narra las memorias de Pedrito Fernández, donde Pedrito cuenta que en el año 71 se hizo otro festival en el Zoológico. Ese no tenés, y que lo ganó Pedrito, que ese, digamos, en teoría sería el primer festival de la trova. No tenía ni idea, mira. Yo te voy a regalar ese libro. Ese es un libro facilito de leer, una cosita que uno de la devora. No me digas, no tenía y idea. las memorias de Pedrito Fernández. Y admiro mucho la trova bien conformada. O sea, para mí, yo pienso que lo que hizo Pucheros es algo genial. Es que a nosotros Pucheros debe tener 50 años. ¿Cuántos años tiene Pucheros? 50. No sé, pero más Sí, o menos. 50. Pucheros cuando fue rey no tenía 20 años, y fue rey en el 84. En el 84, imagínate. O sea, desde el 74. Yo le debo llevar 14 años a Puchero. Yo me acuerdo que Pucheros era chiquitico detrás de nosotros. Leonel era, su padre pues era uno aficionado a la trova, el papá de Pucheros, impresionante, y a Pucheros lo llevaban chiquito a la trova, y Pucheros era muy detrás de John Jairo y de mí, en las trovas, y era un niño muy entrón, un personaje, pues él llegaba y le ponía a uno conversación, y era un personaje Pucheros. Pero el Festival del 80, sí, mucha gente dice que se lo debió haber ganado John Jairo. De hecho, Sí, hubo mucha polémica en el Palacio, mucha gente que metió con el jurado. Sí. ¿Vos de qué te acordás de eso? No, a mí me parece que la ganó bien ganada Rodrigo. Sí. Debió repetir. La verdad, y ahora que lo volví a ver, parecía un festival flojongo. Sí. Flojongo. Comparado con las otras, ahora que uno tiene forma de volverlo a analizar, ya muchísimo más viejo y muchísimo más maduro, vi uno que fue un festival flojo. Me parece que el Bobo lo ganó muy bien. O sea, no, me parece que no fue un festival que tuvo la contundencia del 76 o el del 77 más o menos. El del 78 fue contundente. Miguel esa noche, con una rivalidad muy fuerte de Hernán Darío. Y el 79 el Bobo fue con un látigo. Él fustigó esa noche a todo el mundo. Le dio fuete hasta el hijo de madre. Oíste, pues entonces coincide con que sea el primer festival de Astrocol, o sea... 80. Por eso, ese festival que fue tan flojo, después de venir como en ese ascenso el festival, y el del 80 era tan flojo... Pero fue flojo, fue floja fue floja, yo diría, que la final. O sea, el festival en asistencia, no sé si alcanzaste a ver el público, eso era una cosa de locos. Eso era una cosa de locos. Entrar al Palacio de Exposición era un milagro. Además, las mesas, allá porque no hubo una tragedia, no habían rutas de evacuación. Donde haya una tragedia, no hay por dónde salir corriendo el gentío que había. Yo creo que todo era muy bien dado, pero fue que la final no fue de buena calidad de trova. Por eso, pero pudo haber sido porque no pasaron los que eran a la final. Por el camino se pudieron haber quedado trovadores muy buenos como vos. Ahí nos quedamos. Pero vos sabes que es que eso así, se gana o se pierde. Sí. Y yo ya llegué con todo el favoritismo del mundo y no di pie con bola. En el 81 vos volviste a participar, yo te tengo en una eliminatoria y no pasaste tampoco a la No pasé, final. volvieron y me se ganó John Jairo. volvieron y me zarandearon, y ahí creo que me zarandeó Carlos Ignacio. Puede ser, sí. Creo que me zarandeó Carlos Ignacio, nada. Y en el 82, pucha, fue... O sea, la noche eliminatoria mía fue un baile, les di un baile en la eliminatoria. Y llegué a la final y yo me sentí trovando demasiado bien. ¿Y te acordás a quién más estaba en la eliminatoria tuya del 82? Ay, no me acuerdo. Pero la final, pues sí fue con Ladrillo, con el Bobo. Con Ladrillo y el Bobo. Con Pedrito también estaba en esa final. Nelson de la Pava. También. Y no me acuerdo quién era el otro. No me acuerdo. Y esa final del 82 estuviste muy bien. Muy bien. Y iba muy bien. Y creo que fue al Bobo o al Ladrillo, uno de los dos. Yo les celebré una trova que echaron buena. Yo me sentía que iba muy por encima. Y les celebré una trova. Y el público me hizo así, vea.
tenga, hermano, que si usted mismo está diciendo que el bueno es este que le está celebrando, y se me volteó el público y ya no hubo forma de nada. Ya, y pasaron, ya era la ronda del diablo y pasaron a la final Rodrigo y Ladrillo. Y ese fue el festival que se ganó Ladrillo. Que se ganó Ladrillo. Bueno, y ese 82, después de ese festival nacional, fue que tomaste la decisión de retirarte. Sí, dije, Trovo, teníamos muchos compromisos, John Jairo y yo. Ñato, Trovo hasta el 31 de diciembre, ya me retiro, me voy a dedicar a la universidad, me voy a dedicar ya no quiero trovar más. Pero y sabiendo que era algo tan lucrativo y eras tan exitoso, ¿por qué esa decisión tan radical? Además, hermano, la fiesta era más de lo común. O sea, era demasiada parranda, huevón. Demasiada parranda. Demasiada parranda. Y uno no se tenía que cuidar ya un poquito también. Y le prometí a mi mamá. Mi mamá me dijo, ya no más. Mi mamá era una aficionada a la trova, como pocos. Me acuerdo de cosas, Aldo. Me acuerdo de un festival que organizó Álvaro Mejía en el Teatro de Bellas Artes. Se llamó el Festival de la Trova del Amor. Sí, yo lo tengo. ¿Lo tenés? Me lo gané yo. Pues nunca lo he revisado. Sé que lo tengo ahí en la lista, pero no lo he revisado. Me acuerdo de una trova que fue la mejor trova del festival. Nos pusieron de tema los grandes amantes de la historia. Y yo dije, me refiero a Juan Tenorio, que otro gran amante es, que penetró en un convento a robarse a doña Inés. Y esa fue la mejor de la trova de ese festival. Ese festival fue hermosísimo, hermano. Ahí hay un estándar, búsquelo, revíselo. Sí, a mí tengo la referencia de que Silvia Echeverry trovó ahí e hizo unas trovas muy buenas. Puede ser, Silvia estuvo, tan querida Silvia. Ahí la vi que estaba de jurado, ¿no? Sí. Bueno, ahorita me gustaría lo que me contaste allí del Negro Arenas. Que muchos me han dicho que el negro bebía mucho, pero vos me dices él sí bebía, pero él exageraba y él arrastraba más la ley. Él era muy vivo, es que el negro era muy vivo, muy avispado. Y el negro exageraba su borracherita, él sí estaba prendolo, como prendolo estábamos todos. Eso le voy a decir, pues, excepto Miguel, pero la mayoría, para subirnos allá la primera vez ya íbamos con 6 o 7 entre pecho y espalda, y ahí, pues, la noche seguíamos dándole, no emborrachándonos, pero nos manteníamos ahí, como decían los viejos, a media caña. Pero el negro sí empezaba ya con sus ademanes y sus cositas, y con eso se ganaba el público. O sea que la trova, desde, digamos, su penetración en la ciudad, siempre ha estado ligada al licor. O sea, en esa época era muy difícil concebir un festival de la trova sin aguardiente. Imposible. Por eso el festival de la Trova del Amor fue tan raro, porque fue en el Teatro de Bellas Artes, sin traje, la gente sentada en su butaco de un teatro tan tradicional y tan antiguo como el Teatro Bellas Artes, la gente sentada en su butaca viendo un festival y viendo unos trovadores donde normalmente estaba viendo un quinteto de cuerdas o estaba viendo una orquesta sinfónica, es decir, ver unos trovadores. ¿Y qué tal la experiencia? O sea, ¿cómo te sentiste? No, bien. Que pasa es que éramos... Aldo, es que pasábamos tan bueno. Éramos como todos muy amigos y pasábamos muy bueno. Es que yo semanalmente me veía con 8 o 10 trovadores. Rodrigo, ¿vas a estar allá? Sí, allá te caigo. O me decía, Arango, vas a estar en la finca. Sí, señor, allá te llego. Ya llegaba la estrella. Nos poníamos a conversar. Le voy a contar una historia más triste. Y esta es una trova bellísima, inédita. Óigame pues, esta trova no la conoce nadie. En mi casa se hizo un festival de la trova. Los participantes éramos Miguel Ángel Zuluaga y yo. Y los jurados eran mi papá y mi papá y mi mamá, eran los jurados. Y perdí. Esa historia no da cuenta. Pero es que perdí muy bien perdido. Mi mamá nos puso de tema los viajes a la luna o los viajes al espacio. Buen tema.
Y este marica de Miguel me sale con la siguiente trova. La primera fue una perra, fue laica, lo digo en trova. La segunda una mujer, Valentina Tereskova. Me mató. Asesinato. ¿O no? Asesinato, asesinato. Perdí con toda razón, ¿cierto? O mi mamá y mi papá, que en paz descanse, manejaron mal conmigo. No, yo creo que perdí muy bien, ¿o no? Perdí. Con Miguel, o sea, era de ese tamaño la afición. Pues no sabes, ahora te hablaba de las tertulias donde Camacho. Pues no te imaginas lo que era la casa de Camacho un martes por la noche. Hablando de trova, Jaime era muy buen tiplero, Jaime Betancourt sacaba su tiple, nos poníamos a trovar. No, era, hermano, es que eso era una cosa impresionante. Entonces ya en el 83 no estabas... No estaba trovando, pero fui al festival. Y muy merecido que se lo hubiera ganado Jorge. Que Jorge llevaba varios años trovando muy bien. Varios años trovando muy bien. Y Jorge se merecía un festival y se ganó el del 83 muy bien ganado. Yo creo que era como una crónica anunciada de que Jorge iba a ser el rey, porque era por todo lo que se había dado en los años anteriores. Uno también había como que hacer el recorrido, y era justo que Jorge lo ganara, y trovó muy bien además. Jorge aunque Jorge era agresivo, era un poco impulsivo, Jorge a veces se tiraba unas trovas de fantasía, hermano. Jorge a veces se tiraba unas trovas que uno se quedaba y decía, marica, este man, ¿de dónde sacó esto? Jorge era muy buen trova y conformaba muy bien la trova para la época. Si vos miras, Aldo, de los que mejores conformaban la trova en esa época era Jorge. Era Jorge. Muy preocupado del segundo verso, muy preocupado de eso. Era un hombre que lo hacía bastante bien. Bastante bien. Yo creo que Jorge se pudo haber ganado el festival 1 o 2 añitos antes, pero en el 83 fue muy merecido. ¿A vos te tocó... de Gregorio Becerra tenés alguna referencia, no? De lo único de Gregorio Becerra que tengo fue cuando murió, que fuimos de Astrocol a hacerle un homenaje a Montebello. Él era oriundo de Montebello, saber su profesión, era técnico dental. Tegua. Técnico dental se hacía llamar. Y fuimos a hacerle un homenaje en Montebello, a la tumba de él, y allá hicimos algunas trovas, algunos trovadores, hicimos algunas tandas de trovas, le rendimos allá el tributo a un Gregorio Becerra. Gregorio Becerra Duque. Ajá. Listo. Y te tocó la creación de los Reyes de Reyes. El primer Rey de Reyes fue en 1980. Sí, claro. Y ese fue en la Posada del Contento. Ese fue en 1980 lo organizó Carlos Alberto Calle. Sí. ¿Estuviste allá? Estuve allá, ¿Qué no. te acordás de esos eventos? No, tengo muy claro el del 83. Del 83 sí me acuerdo perfectamente que se lo ganó Jorge Mario. Los otros no me acuerdo mucho, no tengo como mucha memoria, pero me acuerdo del 83 que se lo ganó Jorge Mario. Ese del 83 yo lo tengo todo pues en audio y pues tal vez los mejores son Miguel y Jorge Mario. Pero Jorge Mario se ve muy superior al resto. Sí. Aún a pesar de que Jorge Mario ya se había retirado. Claro que la trova del socavón de Miguel, esa es una trova de la historia. Claro, la de la minería. La de la minería. Esa es una trova para la historia. Miguel trovó muy bien y Jorge Mario trovó muy bien. Miguel salía con una ocurrencia, me acuerdo de una trova de ese festival de Miguel. Miguel salía con unas bobadas que uno dice, ¿de dónde las saque? Miguel es muy charro. Y dice, trove, compañero, nos dice el animador, y parece que estuviera desengranando un tractor. Desengranando un tractor, pero ¿a quién se le ocurre salir con esas bobadas? Que es que trove, compañero, nos dice el animador, y parece que estuviera desengranando un tractor. Ajá. Miguel era una maravilla, es una maravilla. Ajá. Miguel, para mí el más grande, Pucheros, eso sí, sin lugar a dudas. Y yo creo que el segundo mejor, Miguel. Miguel, es que son demasiados años activos y demasiados años en un nivel alto. Es que mantenerse ahí donde se ha mantenido Miguel
Y además porque él lo hace ver de una forma muy natural, o sea, parece que no se estuviera esforzando. No, para nada, para nada. Para Miguel trovar es una facilidad, es algo demasiado natural. Él no tiene que prepararse, él no tiene nada que hacer nada. Buen tiplero. Miguel, a pesar de que su voz no era buena voz, pero era un hombre entonado. Miguel tenía entonación, su voz no le ayudaba mucho porque él era un poquito gangosa, pero era un hombre muy entonado y que cantaba bien la trova, que eso lo hacía. Es que si vos ves la constante del 80 hacia atrás, era lo desentonados que éramos, muy desentonados. Y eso que yo de pronto me excuso un poquito ahí porque yo más o menos le paraba bolas a eso. Y Hernán Darío fue ahí donde nos hizo una gran diferencia. Hernán Darío tenía una musicalidad impresionante, era gran tiplero, tocaba guitarra, tocaba de todo, y Hernán cantaba muy lindo la trova, muy bonito, y eso lo hacía muy agradable, ¿cierto? Lo hacía muy agradable, pero éramos en general muy desentonados, y una métrica terrible. Usted coge esos festivales para atrás y 9 y 10 sílabas por verso. Eso era una cosa impresionante. Hernán Darío, según lo que me han contado, ya era músico cuando llegó a la trova. Sí, sí. Entonces eso era como una ventaja Sí, para él también, claro, ¿cierto? claro. O sea, una ventaja para los que ya eran músicos y llegaron a trovar. Sí. Esos eran los que él escuchaba más bonito. Más bonito. Y que el mismo caso del Negro de Chavarría. Claro. Pero el negro tenía un sistema de cantarla no tan antioqueño, digamos. El negro cantaba su trova. Uno no sabía si eso era de Tolú, era de dónde. Él causaba su impacto con su forma de trovar, pero él no tenía la entonación que tenía Hernán Darío. Es que Hernán Darío era un músico de verdad. Hernán era un berraco. Entonces, a partir como de Hernán Darío, empezaron fue como a los trovadores más afinados. Más ¿sí? afinados, sí. Jorge Mario también era muy afinado, ¿no? Jorge Mario era afinado, pero la musicalidad de Hernán no la tenía Hino Hernán. Y Miguel era entonado. Pero ahí me llama la atención, John Jairo Pérez no era músico y para mí tenía la tonada más bonita de todas, la más alegre. Cantaba muy bonito. ¿De dónde sacaría John Jairo esa tonada, o esa cosa como tan diferente? Él se encontró su bailecito y con ese bailecito nos comió de cuento a todos y nos ganó mucho. Le metió como mucha alegría. Mucha alegría, y la gente era con las palmas y lo acompañaba con las palmas. Entonces eso para uno era muy difícil, hermano, porque John Jairo podía decir lo que dijera, hermano, y ya tenía la gente en el bolsillo, por el ritmo, por la cosita. O sea, era perfecto. Pero y mira que llegó ahí mismo, en el 83 llega Pucheros, 84, ¿en qué año llega Pucheros? Pucheros fue en el 84, pero según él llegó como en el 81, 82 a la trova, pues. No, pero estado festivales por ahí. Pero Festival Nacional 84. 84. Ya llega él, hermano, y conforme esas trovas de esa manera, con buena entonación, con todo, y barrió todo lo que se había dado. La llegada de esos dos particularmente se le debe a don Leonel Betancourt. Sí. ¿Vos te acordás de él? Mucho, que se empezaba a hablar de don Leonel ya en esa época, del Festival de la Alzate Avendaño. Mucho. Él fue fundador del Festival de la Alzate Avendaño y don Leonel era un aficionado a la trova como no te imaginas. Era un hombre que vibraba con eso, y además él se disfrazaba de trovador. Él se iba para los festivales de sombrero, de poncho, de carriel. Él iba convencido, él se metió en el cuento. Mejor dicho, si Pucheros no sale trovador, don Leonel lo ahorca. Tenía que ser trovador. Don Leonel era enfermo por esa vaina, enfermo. Pero llega Pucheros de verdad, hermano, y cambió la historia. La cambió. Dijo, fuera desentonados, fuera malos constructores de trova. Venga, que llegó un hombre con contenido y con construcción de trova. Y llegó ese genio. Y por eso admiro yo tanto a Miguel, por haberse mantenido con tan buena estructura de trova por tantos años, y no agotársele el tema, ni agotarse, y Miguel no ha agotado la gente. La gente ve a Miguel y lo ve con cariño y le agrada ver lo que trove. Y estoy seguro que si Miguel va hoy a un festival puede ganárselo. Se lo puede ganar con mucha facilidad,
porque Miguel la gente lo quiere y sabe que Miguel no es un rimador, que Miguel es un trovador. Es que había, o sea, a nosotros no, esa diferencia cabe. Dentro de nosotros había mucho rimador, no había trovadores, eran rimadores. Y si vos te pones a mirar esas tandas, vos coges de un festival y salvas muy poquito de esos festivales de esa época, salvas unas poquitas tandas. Pero con eso bastaba, ¿no? Sí, por la novedad. La novedad, es que era la novedad. Vuelvo y te digo, usted es trovador, ¿cómo así? No, venga, dígame una trova, vea. Hombre, a mí me llamaban hasta las señoras, ve, mis hijos tienen una tarea en el colegio. Todavía. Todavía te llaman, una tarea en el colegio, a ver si les haces unas trovas. Y yo, claro, con mucho gusto, venga, yo se las hago. Ser trovador era una novedad. Era una novedad. El Godoy, no me acuerdo qué festival, pero empezó así y se presentó. Él cantaba la trova más o menos así. Voy a tratar de hacerlo, pues no. Yo soy el Godoy Hernández. Ese nombre me tocó. Más bonitos los habrán, pero más troveros no. Él era pero era un filósofo, era un adelantado a la época, huevón. ¿Verdad? Era un tipo inteligente. Inteligente. No, el Godo estudiaba, había sido presidente de este país. Donde hubiera estudiado era presidente de este país. Pero era un tipo como feliz, o sea, era feliz. Era absolutamente artista. Feliz. Absolutamente feliz, escritor, donde escribía unas cosas bellísimas. No te digo que a mí me mandaba. Los almanaques acordar los almanaques de piel roja, que venían con el día así, que son un taco de días así. Esos traían unos tornillitos. Él nunca arrancaba el día, sino que aflojaba los tornillitos y sacaba entero para que le quedaran los dos huequitos del día. Y entonces él escribía por detrás como sus pensamientos del día. Y después me los mandaba amarraditos todos en una cabulla, ahí en el ojito, con una pitica, amarraba y era como un cuadernito y me los regalaba. Y todo eso se me perdió, hermano. Eso no tiene perdón de Dios. De alguna manera, como Astrocol en esa época fue la oportunidad como de reunir a ese montón de personajes de la cultura popular. Sí. Porque lo que me estaba hablando del Godo es un poeta, un poeta, un escritor, minero, o sea, era un... Es que ese era un filósofo, weón, era un filósofo. Pero me llama la atención es porque digamos que era una época y una cultura en la que el ser humano era visto como algo muy utilitario, o sea, o minero, o agricultor, sí. O sea, algo como al servicio del trabajo. Pero personajes como el Godo, como Mario Tierra, sí. Tenían como esa vocación natural, era a la cultura, ajá, a las artes, a la poesía, pero era algo absolutamente natural. Sí. Que ni siquiera hasta por una escuela había pasado, ¿cierto? Sí, nada, o sea, era una gente con un nivel de estudio bajísimo, y era, o sea, era tan bonita la trova que eran capaces de enfrentarse a tipos, vuelvo y te repito, como Gregorio disputó la final con el doctor Gustavo García, un abogado prestigioso, y Gregorio era un hombre de Montebello, Tegua, dental. ¿Qué hacía Gregorio? Sacaba muelas al que tenía ya no le llegaba con esa muela así, entonces él sacaba la muela, era un tegua dental de Montebello, Antioquia, y se enfrenta a un abogado prestigioso con su oficina de abogados, con todo, y le gana. O sea, no existían esas diferencias, ¿cierto? Miguel, un hombre de Fredonia, muy inteligente, muy bien, le gana a Hernán Darío, un hombre ya en mitad de carrera o más adelante de la mitad de la carrera de medicina. Entonces eran esos enfrentamientos tan bonitos. No te conté una anécdota muy linda y que te mandé la foto, Aldo, sí, que es la invitación del presidente Belisario Betancur al Palacio de Nariño, que nos hizo el maestro Fernando Botero le regaló al Palacio de Nariño o a la Presidencia de la República el cuadro muy lindo que haya de la Madre Superiora, que es una monja, un cuadro bellísimo, enorme, bellísimo. Y por intermedio de doña Elvira Berrío de Jaramillo, no sé si te han hablado de Elvira Berrío. Aprovechame por favor y me decía, es algo de ella que por ahí ya lo escuché. No, una señora que era alma y nervio de la trova. Ella era una política
conservadora, una mujer que adoraba la trova y hizo mucho por la trova y ayudaba en las organizaciones de los festivales y ayudaba en toda, una persona queridísima. Su hija María José, que trabaja en El Colombiano, María José Jaramillo, que es periodista del Colombiano, te podrá dar informaciones y te podrá ayudar mucho sobre Elvira. Elvira un día me llama a mí y me dice, mira, nos invitaron a la presidencia de la República. Le dije, ¿cómo así, Elvira? Me dijo, sí, vamos para la presidencia de la República. Ladrillo, que fue el rey, el Bobo, que fue el virrey, y vos, que fuiste el príncipe. Y fuera de eso nos va a acompañar Mario Tierra para declamar en el Palacio de Nariño, que el maestro Fernando Botero le hace este regalo a la presidencia de la República. Y ahí te envío la foto donde estamos el Bobo, donde está Belisario Betancur, donde está la señora de Belisario Betancur, donde está el maestro Botero, donde está Ladrillo, Mario Tierra, y estoy yo. Eso fue una invitación. Terminamos a las 2 de la mañana en las escalitas que van a salir del Palacio de Nariño al hall de entrada. Terminamos sentados en las escalas tomando aguardiente. Rodrigo Mejía, Juan Carlos Pastrana, el hermano de Andrés Pastrana, Belisario Betancur y yo. Ahí sentados en las escalas tomando aguardiente. Sentados en el suelo. Eso, mano, eso era una... Es que vuelvo y te digo, es que en ese momento un trovador era un... Hermano, era un símbolo patrio. ¿Qué? ¿Oíste? Y te acuerdas de cuánto Belisario trovó, porque a él pues, le gustaban los poemas y eso, ¿no? Seguramente echó ahí, él declamó y echó sus cositas ahí, sus cositas. Fue una noche muy antioqueña, muy bonito, y no dieron sino aguardiente, no dieron sino aguardiente, y era pataconcito con hogao, y papita rellena, y arepita con hogao, o sea, todo muy antioqueño. Fue una fiesta muy antioqueña, pues el maestro Fernando Botero de Fredonia, Antioquia, Belisario de Amagá, y todos nosotros pues de Caldas, de Fredonia, Ladrillo de Jardín, y yo de Medellín. Entonces éramos todos paisas, y fue una fiesta muy antioqueña, muy bonita. Eso, mano, dígame, ¿quién le quita a uno eso?